Bueno, seguimos recorriendo aquí las calles del San Andrés interno. Y vamos a ir al punto más alto de San Andrés, a la iglesia bautista. Vamos a ver si logramos subir hasta su campanario, que es el punto más alto de esta isla. ¿Estás emocionada? Aquí vamos entrando a la primera iglesia bautista de San Andrés. Miren qué bonita, dicen que tiene mucha historia y muchos años. Y su campanario que está allá es el punto más alto. Bueno, ahora les cuento, la entrada al museo vale 10.000 pesos y te hacen un recorrido por varios puntos de aquí de la iglesia. Te muestran un video interactivo aquí donde te explican la historia de la iglesia, subir al campanario, y ya les voy a ir mostrando todo lo que se hace en este recorrido de la primera iglesia bautista de San Andrés, el punto más alto de la isla. Bueno, cuenta la historia que el señor Philip Bigman se sentaba aquí a enseñarle a los niños nativos de aquí de la isla, que en ese tiempo pues había la esclavitud. Él vino con la idea de liberarlos de la esclavitud. Sentaba a los niños en este árbol aquí a enseñarles a leer y a escribir, y pues les enseñaba con la Biblia. Ese era su primer libro de enseñanza, la Biblia. Entonces muchos niños aprendieron a leer y a escribir gracias a la Santa Biblia y a Philip Bigman. Entonces sentaban aquí, por eso conservan este árbol como lugar pues histórico aquí de la isla de San Andrés. Aquí se ve el mar y la iglesia que fue construida gracias a él. Philip Bigman Livingston Jr. nació en Providencia en 1814. Fue el que marcó el camino para los libertados afro de la isla, enseñándoles a leer y a escribir, y fundando con ellos la primera escuela en el archipiélago. Los padres de Philip poseían grandes extensiones de tierra en Jamaica y el archipiélago de San Andrés, donde contaban con muchos esclavizados afro. Debido a la entrada en vigencia en 1834 de la Declaración de la Libertad a los africanos y a descendientes esclavizados de las islas del Caribe y en todos los dominios de la Gran Bretaña, Philip Bigman fue enviado por sus padres desde Jamaica a la isla de San Andrés para dejar libre a sus esclavos, y convirtiéndose esto en el propósito de su apostolado por las causas de la libertad de los afrocaribeños. Philip Bigman liberó a todos sus esclavos y repartió entre ellos parte de las tierras de la familia para que se establecieran con sus parcelas y viviendas, convirtiéndose en los primeros esclavos libres en masa de Colombia, por fuera de los palenques. Gracias a este gesto histórico ocurrido el 1 de agosto de 1834, se dio inicio a la consolidación de la etnia raizal como pueblo libre de América, y se celebra cada año las festividades de la emancipación por gran parte de la población anglo-afrocaribeña. Vamos a subir al segundo piso por ahí. Ah, ya queda el campanario. Están las gradas para subir. Peligrosa. Está peligrosa, fue una caída. Bueno, dicen que toda esta iglesia la armaron en Alabama, la construyeron allá totalmente y después la desarmaron y la trajeron en barco aquí a este lugar de San Andrés y la construyeron igual que como la habían construido en Alabama. O sea, todo lo hicieron allá y lo volvieron a hacer acá. Era la manera que trabajaban anteriormente para que no les faltara ninguna pieza. Y en la estructura de la iglesia, todo lo que tuvieron que hacer para parar ese techo, toda esa madera atravesada. Bueno, esta es la parte más alta de la isla de San Andrés. Miren qué hermosura, podemos ver toda la isla. Pero aquí podemos ver toda la isla 360, por todo lado, el mar de los 7 colores.
ahí más para arriba, vamos. Sí, sí. ¿Qué hay arriba? Abrilo. Vean lo que nosotros no alcanzamos a ver. Es como el techito. Bueno, aquí podemos ver unas huellas en estos maderos que posiblemente es de la campana que vimos abajo en el museo. Este es el campanario y posiblemente pues ahí estaba la campana. Ahora es un mirador donde podemos ver 360 a 360 la isla de San Andrés, la bella isla de San Andrés, con un viento a esta hora constante, muy delicioso, una brisa muy refrescante y le echan una miradita a esta bella tierra. Recomendado. Bueno, ya nos vamos despidiendo de este lugar, muy bonito muchachos, vean, para que vengan y lo conozcan. Todo esto está hecho en madera, miren, huele a madera, madera fina. Sí, Jasmine sí está. Ese es el viejo. Ah, ¿cómo está? Ya, mi amor. Sí, Jasmine sí está. Who is Jasmine? My wife, yes. Que Jasmine es mi esposa y le estoy diciendo que tú eres la hermana. Mucho gusto, Héctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, bien. Ah, bueno. Permisito. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Esto está en la llámame. Mírala. Esto se hace frito. Ahora ¿Y no, esto no, qué es? fruta de pan. Fruta de pan. ¿Y esta? También, ya está para freír. Este es el bosco, ¿no? Vean. Variedad de plátano. Es el que de aquí. Sí, bosco. Bosco, ya pues. Pruebe la fruta, pan. Fruta de pan. Tan rica. ¿Sabe como a yuca? Como a yuca frita, ¿no? Sí. Pero más rica que la yuca. ¡Ay, qué madre! ¿Y esto dónde se consigue? Ese es el palo, ¿verdad? Mírala allá arriba y ya la ves. Es la única que hay adelante. Ah, ya la pillé. Este es el árbol de fruta de pan. Se da mucho aquí en la isla de San Andrés. Sabe como a yuca, ¿no? Es la fruta que da, la pelan y la fritan y sabe delicioso. También se da el plátano. En la variedad que nos dijeron ahorita. Estamos dentro de una casa típica sanandresana, en un barrio típico sanandresano donde pues el turismo no llega mucho a estos lados, pero es donde vive la gente normalmente, pues la gente que sale a trabajar pues abajo donde llega el turismo. Lugares que no se conocen mucho, pero que hacen parte de este lugar tan bonito que es San Andrés Islas. O la isla de San Andrés. Está riquísimo. Como yuca. Como yuca, sí, yuca fruta. Está rico. ¿Esto qué es? Fruta de pan. Buenísimo. Sandy de maíz. Aquí en San Andrés. Sandy de maíz, nunca lo había visto ni lo había probado, pero sabe delicioso. 1000 pesitos. Para calmar la sed. Allá se ve el mar. Bueno, en esta terracita, en esta casa aquí en el interior, en San Andrés, alcanzamos a ver el acuario allí. Mar de los 7 colores. Estamos aquí en un lugar que le llaman La Loma, que es un vecindario donde le llaman La Loma. Aquí más en el interior pues de San Andrés. Algo curioso de las casas de aquí es que en vez de repellarlas les ponen este como un plástico y dan esta apariencia tan bonita, de manera como de enchape para las fachadas, ¿no? Bien bonita, como en plástico. Espérenme, les meto a la cocina, qué pena yo. Vamos a comer aquí. Sí. ¿Qué tenemos aquí? Pescado con Pescadito, fruta de pan. fruta de pan y arrocito. Y arroz con coco, se ve, pero bien sabroso. A comer aquí para recibir las energías del árbol de pan. Bueno, aquí se va a comer almuerzo debajo de la fruta de pan, ¿no? A ver si le cae en la cabeza. Bueno, después del almuerzo, la siesta. Bueno mis amigos, y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Recuerden que una manera de apoyar este canal es compartiendo los videos con tus amigos y familiares, dándoles like y activando la campanita. Un abrazo bien fuerte y nos vemos en el próximo video. ¡Charolas!